Mi invitada siempre ha estado convencida de la existencia de Dios. En la necesidad, ella le rezó y Dios, que es tan misericordioso y bondadoso, ayudó. Pero luego llegó una situación para ella, como madre, que fue tan difícil, tan desafiante, que le gritó a Dios, y eso día tras día. Ella realmente se aferró a Él. Sí, queridos espectadores, la mayoría de las veces esperamos un milagro y pensamos que todo debería suceder muy rápido. Pero experimentar que Dios está presente en la necesidad, eso fue algo que mi invitada María Trancrieda pudo vivir, y te doy una muy, muy cordial bienvenida. Sí, muchas gracias de corazón por permitirme estar aquí también. Y también a ustedes, queridos espectadores, bienvenidos a un nuevo programa de Wunder Heute TV. Ahora vamos a entrar justo en ese punto, en esa gran necesidad. María, se trataba de esa situación con uno de tus hijos y fue tan desafiante, tan difícil. ¿Te gustaría contarnos un poco al respecto? Sí, con mucho gusto. Gracias por permitirme estar aquí en primer lugar. De verdad, sí, como ya dije, siempre he creído en Dios y pensaba que estaba muy lejos, en algún lugar allá arriba en el cielo. Y justo cuando entonces ese gran miedo llegó por mi hijo, entonces me aferré realmente mucho a él. Y donde antes solo rezaba en momentos de necesidad, ahí empecé a gritarle y suplicarle todos los días que por favor me ayudara. Eso lo hablamos un poco en la conversación previa. Se trataba de pensamientos suicidas que de repente estaban ahí. Y por supuesto ese miedo. Uno podría realmente hacerlo, podría hacerse daño. Eso fue terrible, Sí, la verdad es que muchísimo. mucho. Dijiste que realmente le gritaste a Dios, pero ¿cómo experimentaste que Él no está tan lejos, sino que está ahí, que puedes tener una relación? ¿Cómo experimentaste que Él no está tan lejos, sino que está ahí, que puedes tener una relación? Cuéntanos un poco más sobre eso. Sí, tal como le dije anteriormente, tomándome cada día el tiempo necesario para gritarle y suplicarle a Dios con todas mis fuerzas. Entonces, en algún momento determinado de ese proceso, sentí profundamente que finalmente llegaban a mi corazón la esperanza, la fuerza y el valor para seguir adelante. Y fue creado de la misma manera que un cable telefónico. Y por supuesto seguí intentándolo. Me quedé con ello y después incluso fui a Dios, hablado, me muestras la verdad, solo quiero tu verdad, nada más que la verdad. Y de repente vi lo que parecía un brazo enorme saliendo del cielo y me sentí como un padre tomando a su hijo de la mano, sentí como si me tomaran de la mano. Y mirando hacia atrás, sé que realmente me fue guiando poco a poco. Me llevó allí cada vez más, cada vez más. Creo que son dos imágenes muy poderosas. Una imagen es como un cable telefónico, es decir, una conexión que de repente estaba ahí. Y la otra es tan fuerte, un padre que toma a su hija y camina con ella. ¿Sabías que ahora que estás en esta situación difícil, no estás solo? Sí, definitivamente. Durante la preparación para esta conversación, fui guiado hacia un pasaje bíblico. Y esas son las líneas de emergencia. Existen muchas líneas de emergencia en el ámbito médico. Si surge algún problema, puedes llamar y pedir ayuda. Pero Dios también tiene una, de hecho tiene varias. Pero una de ellas es el Salmo 50, versículo 15, donde Dios nos invita y dice, llámame en la angustia, llámame en la angustia. Y yo quiero ayudarte, quiero salvarte de la situación. Eso lo pudiste experimentar. Ahora, María, en 2021, además, sucedió que tu esposo, de manera totalmente inesperada, Sí, en ese momento, por supuesto, ya no entendía ni a Dios ni al mundo. Y sí, eso hizo que empeorara notablemente la situación, porque donde antes habíamos afrontado cada obstáculo juntos, ahora me encontraba completamente sola y desamparada. Pero sabía exactamente que si soltaba esa mano me caería, así que seguía aferrada. ustedes trabajaban juntos, era un restaurante, Sí, y entonces su vida así compartida. ¿Qué tenía él, tu esposo? ¿Puedo preguntar brevemente sobre eso?
Si fue simplemente una insuficiencia cardíaca repentina, Insuficiencia cardíaca y antes estaba sano, en realidad no se esperaba para nada, totalmente inesperado. sí, él no estaba crónicamente enfermo ni nada por el estilo. Uno se lo puede imaginar, realmente es como si te quitaran el suelo bajo los pies. Así se sintió, sí, completamente, sí. Aún peor que antes. Sí, lo dije, en un momento así uno realmente desea un milagro, ¿verdad? Sí, Pero eso no fue un milagro así de repente, pero sentiste que Dios estaba presente. Pero quiero decir, tienes 2 hijos, ¿cómo fue eso? De repente el padre también se fue en esa situación. ¿Cómo fue eso para ustedes como familia? sí, por supuesto. Simplemente horrible. Sí, simplemente horrible. Porque, digamos, mi esposo era la cabeza, yo era las manos. Yo trabajaba en la cocina y él se encargaba de todo lo demás. Y de repente me encontré ahí y no podía ocuparme de muchas otras cosas. No conocía todas esas cosas, lo burocrático y todo eso. Sí, y en una situación así, sin embargo, sentir que Dios me ayuda porque se escucha mucho que entonces las personas tienen depresión o simplemente ya no pueden seguir adelante, no saben cómo sigue esto ahora y las circunstancias no cambiaron tan rápido, en tu caso. Pero lo que sí cambió fue que ahora estabas en conversación con Dios, con Jesucristo. Al estar en conversación, algo cambió dentro de ti. A través de la lectura de la Biblia y la situación con tu hijo tampoco era como uno desearía, pero sentiste que empezaste a cambiar. Eso fue un poco de sanación. Llévanos un poco más profundo en eso. Sí, bueno, se sentía como si ahora hubiera encontrado ese hilo dorado y entonces seguí en esa búsqueda del tesoro. Así que nunca dejé ir a Dios. Y aunque las cosas no han cambiado, de hecho han empeorado, pero por eso sabía que si soltaba esa cuerda, o mejor dicho, esa mano, sería mi fin. Este es mi fin. Y así seguí cavando, buscando una cura para mi hijo. Y luego creo que Dios mismo me dio esta necesidad de conocerlo mucho mejor. Y entonces me interesé muchísimo en conocerlo de verdad. Y fue en ese proceso donde aprendí muchas cosas valiosas y las tomé para mí. Así que yo deseaba que mi hijo fuera sanado. Él no quería saber nada de eso. Pero paralelamente lo que yo estudiaba lo tomaba para mí misma. Y entonces yo misma experimenté sanaciones físicas. Más tarde fueron sanaciones emocionales. El miedo era un tema. Sí, Y de tener miedo a no tenerlo, se podría decir, en realidad es maravilloso que hoy puedas decir, no, hoy en día realmente no tengo miedo. Los miedos se han ido, justamente. Eso fue ahora, digamos, el ámbito emocional. Y me parece tan interesante decirles también a las personas, a nuestras espectadoras y espectadores, que realmente es posible, incluso si una situación no cambia. A través de la lectura y el estudio de la Biblia se descubren tantos tesoros. ¿Y qué comienza? La sanación interior. Esa es tan importante. Yo diría que es aún más importante que la sanación exterior, aunque esa también es importante. Pero que sanemos en nuestro interior, en nuestra alma. Y debo decir que cuando escuché tu historia por primera vez pensé, así es. Impresionante. Esa situación, el hijo, luego muere el esposo y aún así seguir adelante. Pero me dijiste que, aunque los problemas a veces se volvían aún peores, tu fe se desarrolló. sí. Sí, realmente es impresionante viéndolo en retrospectiva. O sea, la situación en la que me encontraba realmente se ponía cada vez peor, pero yo iba cada vez más alto, es decir, elevándome hacia Dios, porque en medio de todo yo seguía, sí, nunca me solté de su mano, jamás me rendí, nunca solté. Me parece genial cómo lo has expresado también con ese hilo dorado. Personalmente estoy convencido de que Dios ha puesto en cada persona un pedazo de la eternidad, del cielo, y buscamos por todas partes, pero nada encaja hasta que encontramos a Jesús. Y entonces nos damos cuenta, ahora estamos conectados, como dijiste, con ese cable telefónico. Estamos en conexión con Él. Es una imagen tan bonita. Sí, Y sobre todo, en este camino con Él, me di cuenta asombrado de que hay más, luego hay aún más y luego todavía más. Y todo lo que iba descubriendo de nuevo quería ponerlo en práctica de inmediato. Y vinieron milagro tras milagro.
Cuando lo escucho hoy, sí, me dijiste que hace varias semanas hubo una situación así. En realidad estabas lleno de ilusión, estabas esperando algo, pero luego no se dio así. Las puertas estaban cerradas y entonces llegó una decepción. No estamos exentos de que en ese momento volvamos a caer en un bache. Pero ¿qué sentiste ahora en comparación con antes? Dios te sostiene con su mano fuerte. Sí. ¿Qué les dirías a las personas? ¿Qué recomendarías a quienes están ahora en una situación así que no entienden? Bueno, hoy sé y realmente experimento esto, no solo ahora en mí, sino que mientras tanto he conocido a muchas personas para quienes lo imposible realmente se ha hecho posible. Eso lo he visto en mí y también lo he visto en otras personas que ahora también han tenido la oportunidad de experimentar a Dios. Y solo puedo seguir diciendo, entonces, confíen. Dios está vivo, Él existe. No está en algún lugar muy lejano como yo pensaba, muy lejos en el cielo, sino que está en todas partes. Y cuando uno realmente lo invoca de corazón puro, Él responde, y se le puede sentir, se le puede experimentar. Y no hay palabras que puedan expresar todo lo que Él nos puede dar. Es increíble, no puedo ponerlo en palabras. Vivir con Él es sencillo y cada palabra en la Biblia, Dios me ha concedido esta gracia, primero porque nunca fui una gran lectora, como se suele decir, y Dios me permitió primero experimentar cosas entre Él y yo, y después leí eso en la Biblia, y hoy sé que cada palabra es verdad, cada palabra es verdad. Estoy contento. También le rezaste, ¿no? Dijiste que quiero saber la verdad. Y Él es la verdad. Él dice que sí, eso. Exactamente, sí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Escuché de ti. También dijiste una vez que solía ser así, que sentías como si tuvieras que remolcar un camión entero. Así de difícil era tu vida. Y ahora eso ya no está sobre tus hombros. Sabes que Jesús va contigo en el camino. Dinos algo más sobre tu nueva identidad, María. Sí, efectivamente, digamos que en esa época que ya mencionaste anteriormente, yo ahí de nuevo, o sea, yo ya lo esperaba con ansias. Pensaba en cosas y decía, ahora va a pasar, pero luego parecía que las puertas se cerraban y eso me hacía caer de nuevo. Pero es tan bonito que con Dios uno puede levantarse rápidamente otra vez. Y en el momento en que realmente me entregué completamente a Dios, le dije, ahora sí, ahora toma el control, todo, ahora te entrego todo en mi vida. Entonces, prácticamente lo que ya tenía antes, es decir, fe, paz, alegría, fuerza, valor, todas esas cosas, las sentí como si algo sobrenatural hubiera surgido dentro de mí. En ese momento no lo entendía. Pensé, wow, me había decidido a solo creer en las promesas de Dios. Porque en la Biblia dice, ¿cuántas veces dice ahí, no teman? Exacto. No teman, alégrense. Creo que 365 veces dice, no teman. Muchas, muchas veces. Sí, eso es prácticamente así. Para cada día Dios quiere decirnos eso, no teman. Y entonces realmente decidí, no, ya no voy a tener miedo. Solo me alegraré por lo que Dios ahora ha preparado para mí. Y esta es verdaderamente mi nueva identidad ahora. Sí, así es, lo estoy viviendo ahora, esta nueva identidad. Ya no dejaré que las circunstancias me detengan. Exactamente. Solo deseo poner mi mirada en Jesús, contemplar todo lo que tiene para mí, seguir fielmente cada una de sus promesas, sentarme y sentirme profundamente alegre. Estoy esperando a ver qué tiene planeado para mí. Quiero correr según su voluntad, según su plan. Y Me parece muy hermosa la forma en que lo expresaste. Te entregaste completamente. Dijiste, Dios, aquí me tienes, en cuerpo y alma. Déjame decirlo con mis propias palabras. Y queridos espectadores, no sabemos en qué situación se encuentran. Quizás estén afrontando un desafío muy grande
Entonces ahora han escuchado que este Dios no está en algún lugar lejano, sino muy cerca. Él les extiende su mano en Jesucristo y les dice, tomen esta mano, así como lo hizo María. Quizás también quieran saber más sobre la fe o tengan una petición de oración. Entonces escríbanos. La dirección aparece en pantalla. Y te agradezco de todo corazón, querida María, por esta conversación. Muchas gracias a ti también. Te deseo la bendición de Dios en tu camino futuro. Muchas gracias. Y a ustedes los invitamos a visitarnos pronto.